Estamos de vuelta aquí en Clave Política y seguimos conversando con el expresidente del Ecuador, Rafael Correa Delgado. Y uno de los elementos que me preocupan, presidente, y como ciudadano, como habitante de este país, es que en buena medida la inseguridad se fue abordando, se fue atacando a nivel regional con instituciones como UNASUR, la Secretaría de Seguridad, y también en relaciones muy fuertes y muy estrechas con presidentes de Colombia y de Perú en su momento, cuando usted gobernaba. Por ejemplo, Juan Manuel Santos, que nadie puede decir que es bolivariano, castrochavista, correísta, ni nada por el estilo, establecieron buenos puntos de contacto y acciones directas que al menos atenuaron lo que en cambio ahora con el señor Iván Duque y el señor Guillermo Lasso, que se ven a cada rato, parecería que no existe, es decir, control, seguridad y sobre todo coordinación. Con el propio Álvaro Uribe, con Alan García, un hombre brillante, con la frontera norte, que tú sabes que es una frontera caliente, porque Colombia tiene problemas para controlar todo su territorio, ahí actúan los grupos irregulares, paramilitares, la FARC, etcétera. Creamos las comisiones bilaterales de fronteras con BIFRON, que coordinaban acciones para controlar el narcotráfico, para controlar sembríos ilegales, para controlar el crimen organizado. Entonces, cuando tienes crimen transnacional, necesitas estrategias transnacionales. Por eso necesitas coordinar con el resto de países. Pero todo eso lo destrozaron. Y por si acaso, al menos en el caso de Ecuador, nosotros hicimos, acuérdate, el plan Ecuador frente al plan Colombia militarista. La seguridad no es una cuestión de fuerza pública, es una cuestión de desarrollo humano. La mejor seguridad es el desarrollo humano. Cuando la gente se siente respetada, cuando recupera su dignidad, cuando tiene su propiedad, su casita, ya no va a permitir pues que cualquiera se la quite, que sea la tierra de nadie. Entonces nosotros poníamos mucho énfasis en el desarrollo de las zonas fronterizas. Se establecía un mínimo de inversión por cada ministerio para vivienda, electrificación, agua potable en la zona fronteriza, red vial. Y tú ves, por ejemplo, el puente de Mataje, ¿no? Esa vía de primer orden, el tercer eje vial con Colombia, que como Colombia se demoró 2 años en completarlo, del otro lado hubo selva durante varios años, varios meses, y Moreno dijo, y lo sacaron hasta en CNN, diciendo que era un puente construido por mí hacia ningún lado, hacia la selva, para que pasaran los narcotraficantes y la guerrilla. En verdad, el tercer eje vial con Colombia de primer nivel, y así también se logra seguridad, con desarrollo humano. Ya, pero ahora se reunieron hace pocas horas, quizás un día atrás, los presidentes de Ecuador, de Perú, de Colombia también, y dicen ellos que efectivamente la lucha contra el crimen transnacional exige una estrategia regional, y lo hicieron en la tercera cumbre presidencial del llamado Prosur. ¿Estas declaraciones ayudan, aportan a resolver el problema de fondo que es que en Colombia, por ejemplo, se mata a miles de líderes sociales y excombatientes, además de masacres, más de 90 el año pasado, y vamos por la 10ª en este año? Y también, por supuesto, en el Ecuador hay una crisis carcelaria, una masacre carcelaria. ¿Se resuelve con estas declaraciones? ¿Es posible encontrar alguna luz por ahí? Como te decía, el crimen transnacional exige respuestas transnacionales, pero no problemas de violencia interna como Colombia, que son históricos y todos sabemos cuál es su raíz: la inequidad, la violencia de los grupos paramilitares. No el problema de las cárceles, que es absoluta ineptitud de este gobierno y del anterior, porque eliminaron el Ministerio de Justicia, encargado de la rehabilitación social. Repartieron por el botín entre piratas los puestos en el sistema carcelario. Entonces hay una corruptela total, como decía hace un momento, creo en esta entrevista o alguna otra, puede meter hasta un tanque de guerra dentro de las cárceles si pagan lo suficiente. Entonces eso no lo va a resolver Prosur, que además es inexistente, es tan real como el gobierno de Guaidó, ¿verdad? Eso no lo va a resolver las declaraciones ribombantes. Eso va a resolverlo la acción decidida, eficaz, inteligente de cada gobierno nacional, en este caso el gobierno ecuatoriano. Ya, pero le hacía esta pregunta al presidente porque el presidente Guillermo Lasso ha dicho que para afrontarlo, dijo en la cadena nacional de Último Domingo, dijo que cuenta con el apoyo de gobiernos de Estados Unidos, de Colombia, de España y de Israel, y que por ese apoyo efectivamente él prometía, más palabras menos, de que en este año podría derrotar al narcotráfico y al crimen organizado. ¿Le alcanza con esos países? ¿Es suficiente para eso? Le debería sobrar, pero ojalá sea verdad. Le faltó a los Avengers, ¿no? Porque eso dijo el gobernador del Guaya, que también va a llamar a los Avengers. Mire, nosotros no desmerecemos la ayuda de nadie, pero sin Estados Unidos, sin Colombia, sin Israel, convertimos, y usted lo sabe, están las cifras ahí, convertimos a Ecuador en el país más seguro, el segundo más seguro de la región. Encontramos al país con casi 18 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo dejamos en 5.7 homicidios, y el proyecto está en el informe de la Nación 2007-2017. Si continuábamos con el plan
con la estrategia y con la tendencia, hubiésemos llegado a 2 homicidios por cada 100.000 habitantes. En pocos años hubiéramos alcanzado esa meta, convirtiendo así al país en el más seguro de la región. Todo lo destrozaron. La institucionalidad, la estrategia, la visión integral, la planificación, el Plan Nacional de Desarrollo, la Secretaría Nacional de Planificación. Todo lo destruyeron porque ese es el neoliberalismo, que no excita al sector público y sálvese quien puede. Ahí estamos sufriendo las consecuencias de aquello. Ya, pero entonces si las condiciones estructurales no van a mejorar, porque hay estudios, acabo de publicar un tuit alrededor de lo que podría ser el crecimiento económico del Ecuador, y aparte de eso se mantiene el austericidio, no va a haber recursos frescos por parte del Fondo Monetario Internacional en la misma proporción que se planteaba, la renegociación de la deuda con China es casi imposible. El presidente va a la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno, pero no necesariamente ahí se resuelven los problemas de la deuda. El panorama no se ve, no se avisora favorable a resolver los problemas, y encima de eso hay incluso una agudización, digamos, de la violencia callejera, que no necesariamente es precisamente por las bandas criminales. Entonces el panorama es absolutamente nefasto para el Ecuador. Se llama neoliberalismo, Orlando. ¿Qué quiere que le diga? Por eso votó el pueblo ecuatoriano. Algunas veces no relacionamos causa con consecuencia. Por supuesto, una pequeña mayoría, pero mayoría al fin y al cabo, ayudada con la prensa, la campaña sucia. Y mientras haya esa intervención de la prensa no tendremos verdadera democracia, porque la democracia se fundamenta en la verdad, en información, en elecciones libres. Las elecciones libres debemos tener información, debemos tener verdad. Y con la prensa latinoamericana que tenemos actualmente, no habrá verdadera democracia. Pero por eso votó el pueblo ecuatoriano. Sí, yo también soy pesimista, como usted, más que pesimista, realista. O sea, con el modelo económico, social, político que está implementado en Ecuador, fruto de las últimas elecciones, no saldremos, creo yo, de ninguna crisis, pero sobre todo de la crisis de seguridad. Usted ha mencionado crisis económica, falta de empleo, etcétera. Pero además, el costo de esa crisis se lo cargan a los más débiles, a la clase media, la reforma tributaria que pasó Lazo. Mientras que al gran capital no le cobran 20 centavos, mientras que se eliminan los impuestos a la herencia para ellos, se eliminan el impuesto por blanqueo de capital y ni siquiera los obligan a esos capitales, los legalizan, los transparentan, pero no los obligan a que regresen al país. Entonces, eso va a crear más inequidad, más indignidad, y será caldo de cultivo para la violencia y la inseguridad. Sí, yo tampoco soy, no diría optimista, siendo realista, no veo solución con el modelo que actualmente impera en Ecuador. Sí, pero también habría que pensar que frente a eso no hay una oposición, digamos, compacta, coordinada. Al contrario, hay una oposición dispersa, fracturada. Incluso, digo, el movimiento Pachacuti está dividido en 3 partes, dicen algunos. La izquierda democrática está dividida en 2. Es decir, no hay entonces una fórmula o un mecanismo de oposición. Acaban de rechazarle a Pavel Muñoz en el Consejo de Administración Legislativo la posibilidad de al menos tratar una reforma que baje a la reforma tributaria. Entonces, frente a eso, ¿qué puede hacer la oposición? ¿Pero qué es la oposición? Pues en primer lugar definamos la oposición. La oposición somos nosotros y nadie más. Tal vez una porción de Pachacuti, que además puede tener la recta intención de ser oposición honesta, pero cometen unos errores garrafales, ¿no? Recuerde que la Unidad ISA en las protestas de octubre de 2019 perseguía a los correístas, nos insultaba, etc. Ahora, yo creo que él es real oposición a Lazo. El resto no se engañe. No son oposición, no son izquierda, no porque me digo de izquierda soy de izquierda. Se ven al mejor postor y han sido los principales cómplices de lo que está, la tragedia que está viviendo el país y del actual gobierno. Guadalupe Llori, la presidenta de la Asamblea, tiene un pacto claro con Lazo, y es de Pachacuti, supuesto movimiento de izquierda. Izquierda democrática y izquierda tiene el nombre nada más. Debería ponerse ya derecha democrática. Pero no nos engañemos. En verdad aquí hay una lucha de poderes entre, más que poderes, visiones. La derecha, que incluye todo el espectro político salvo la Revolución Ciudadana y una pequeña parte de Pachacuti. Estamos solos contra el resto. Y en principio seríamos más, muchos más. Lamentablemente el fiel de la balanza, porque hay una gran masa que se deja influenciar, el gran fiel de la balanza son los medios de comunicación. Sin información adecuada, como le decía hace un momento, ¿cómo toma las correctas decisiones? Hoy se quejan del neoliberalismo y no se entiende que por eso se votó en abril del año pasado, que manipulados por la prensa, engañados, lo que quieran, pero debemos entender que por eso se votó. Entonces, con ese fiel de la balanza a favor de ellos, nos han ganado tal vez las últimas elecciones, pero creo que pronto cambiará nuevamente ese equilibrio. Pero no nos engañemos, la única oposición, el único verdadero progresismo somos nosotros, Revolución Ciudadana,
y tal vez una parte pequeña de Pachacuti. Y presidente, para cerrar, como parte del Grupo de Puebla, es uno de sus fundadores, uno de sus líderes también, ¿cómo valora lo que ocurre en América Latina, tomando en cuenta que el mes de marzo se posesiona Gabriel Boric? Hay buenas perspectivas de reelección por parte de Luis Ignacio Lula da Silva y hasta este momento encabeza las encuestas Gustavo Petro en Colombia. ¿Ese mapa geopolítico progresista se va como reconfigurando y hasta dónde esto puede influir, por ejemplo, a frenar el avance del neoliberalismo en el Ecuador y en otros países? No se ha dado en el mar. Así son los procesos históricos. Se avanza, se retrocede, pero no se vuelve al punto de origen. Y ahora comparamos con la época de oro del progresismo en América Latina, inicio sobre todo en Sudamérica, del siglo XXI, cuando de 10 países latinos de Sudamérica, porque tenemos países no latinos, a Guyana, a Surinam, de 10 países latinos, 9 tenían gobiernos de izquierda. En un momento dado, Paraguay, que nunca había tenido un gobierno de izquierda, lo tuvo con Fernando Lugo. Entonces comparamos con eso, y si comparamos con eso hemos retrocedido. Pero compare con los 90. Usted, Orlando, es ecuatoriano, creo que alguna vez lo mencioné, este ejemplo aquí, en Telesur. En las 3 elecciones presidenciales que tuvimos en los 90, la segunda vuelta fue derecha contra más derecha. Primero fue Nebot contra Cito Urambayén, luego fue Abdalá contra Nebot y luego fue Maguad contra Noboa. Derecha contra más derecha. Ahora perdimos en abril, contra todos, sin partido político, con partido político prestado, con la persecución política de los máximos líderes, sin que me permitan ser candidato, regresar al país. Perdimos 52-48 la elección presidencial y somos de lejos la principal fuerza política. Entonces hay que ser muy objetivos, ¿no? Claro que hemos retrocedido si comparamos con el año 2012, 2013, la época de oro del progresismo, 2010 tal vez, latinoamericano y sudamericano en particular. Pero comparé con los 90, hemos avanzado muchísimo y yo creo que seguiremos avanzando. Yo soy optimista, viene el gobierno progresista chileno, eso es muy importante. Lula va a ganar en Brasil, Petro ganará en Colombia. Se les derrumba la consulta mañosa que inconstitucionalmente, retroactivamente, me prohibió ser candidato, además de los juicios ridículos que pusieron contra mí, y yo les gano todas las elecciones, modestia aparte, con la ayuda de mi pueblo y la ayuda de Dios. Entonces, hay que ser optimistas. No se ha sembrado, no se ha arado en el mar, se ha construido, pero obviamente falta mucho más por hacer y estaremos en el puesto que la historia nos exija. Muchísimas gracias, presidente. Un abrazo a la distancia y por supuesto toda la solidaridad acá de Telesur y del equipo que acompaña esta producción informativa para saber que efectivamente la persecución no cesa, pero efectivamente hay que asumirla y hay que afrontarla. Un abrazo, que esté muy bien. Un abrazo a ti, Orlando, y a la Patria Grande. Cuídense. Muchísimas gracias al presidente Rafael Correa Delgado, con quien